Saludos Warhammer and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Menkov y aquí volvemos con un nuevo capítulo sobre el trasfondo de Crónicas Mutantes. Más que nada para que sepáis en qué se envuelve el juego, el wargame de mesa Warzone Resurrection, o si os vais a meter con el mundo del juego de rol, pues ya sabéis, ahí tenéis parte del trasfondo que evidentemente, sobre todo en la tercera edición, este trasfondo se ha visto mega ampliado. Bueno, sin más, vamos a ver estos nuevos 4 capítulos. La llegada de los apóstoles oscuros. Tras la luz, llega la oscuridad. Y después llegó la era del terror. El poderoso Algeroth, apóstol de la guerra y señor de la tecnología oscura, hizo su aparición en Venus, y nada pudo resistírsele. Era el enemigo definitivo de la humanidad. Sus ejércitos eran superiores en número a los de cualquier corporación. Sus armas eran extrañas y terribles. Hordas interminables surgían de las necrocámaras y cámaras de distorsión de sus ciudadelas. Los necromutantes lideraban a miles de legionarios no muertos comidos por las moscas en el campo de batalla. Los poderosos ezogules galopaban a través de las abigarradas filas de los ejércitos corporativos. Racidas de carne rosa se abrían camino con sus enormes armas. Con Algeroth al mando, los ejércitos de la oscuridad parecían invencibles. Caminó a través de la masacre mientras de su cuerpo surgían todo tipo de armas. Quienes le hicieron frente murieron. Era implacable, despiadado, astuto, el enemigo más terrible al que jamás se había enfrentado la humanidad. Armadas con la tecnología oscura creada por el ingenio de sus tecrones, las cohortes de Algeroth eran prácticamente invencibles. Las fábricas de sus ciudadelas vomitaban incesantemente armas para la Legión Oscura, hechas a partir de su tecnología oscura. Sus ejércitos eran los más numerosos. El simple rumor de su presencia bastaba para que los ejércitos se desbandaran histéricos por todo el campo de batalla. Era el apóstol oscuro más temido. La victoria parecía cierta para él. Apareció para hacer pasar a la humanidad el peor momento de toda su historia. Bueno, pues como vemos aquí ya nos está comentando cómo empiezan las fuerzas de la Legión Oscura a hacer frente a la humanidad de manera aplastante y empiezan pues con nada menos que Algeroth, uno de los más terribles de los señores y que además es el que suministra toda la tecnología a las fuerzas, ¿no?, de la Legión Oscura, y que está claro que llegó a Venus, destrozó en Venus y siguió arrasando. Vamos al siguiente capítulo, que será la Cruzada Venusiana, la batalla final contra el Alma Oscura. El único que no desesperó fue el cardenal. Creía con fe en el inevitable triunfo de la humanidad. Caminó entre las masas curando al herido, salvando al enfermo y predicando al fiel. Allí por donde caminaba brillaba la luz y la esperanza llenaba los corazones de los que le escuchaban. Sabía lo que debía hacerse. Convocó a todos los jefes de las megacorporaciones y les dijo qué se esperaba de ellos. Al principio lo rechazaron, temerosos de perder sus antiguos poderes y privilegios si se sometían al líder de la hermandad. El cardenal Durán no discutió, simplemente indicó que si triunfaba la Legión Oscura de todas formas lo perderían todo. Los poderosos señores de las corporaciones sopesaron sus afirmaciones y descubrieron que estaba en lo cierto. Estuvieron de acuerdo con el plan del cardenal, que se puso en marcha ese mismo día. Los inquisidores y misioneros se movieron entre las fuerzas armadas de las corporaciones, predicando la palabra santa, escudando de la oscuridad a los soldados con la luz del arte. Los ejércitos de la humanidad finalizaron su larga retirada y comenzaron a resistir. Los discípulos de Algeroth no volvieron a conseguir victorias sencillas sobre los enemigos aterrorizados. Ahora encontraban resistencia enconada de guerreros decididos que sabían que eran la última esperanza de la humanidad, y que incluso el más mínimo acto de heroísmo podría desequilibrar la balanza en ese conflicto cósmico entre el bien y el mal definitivo. Mientras tanto, el cardenal llamó a su presencia a las fuerzas de élite de todas las megacorporaciones y las preparó para la batalla. Hasta él fueron los leones marinos de Capitol, los Hatamoto de Mishima, los Rangers venusianos de Bauhaus y los Bionas ensangrientadas de Imperial. Fueron reforzados por contingentes del segundo directorio y liderados por los poderosos Doom Troopers. Fue la mayor reunión de héroes de la historia de la humanidad. Tenía que ser así. El plan del cardenal Durán era sencillo: llevarlos a Venus para enfrentarse al mismísimo Algeroth. El bendito y el apóstol de la guerra se encontraron en el campo de batalla. Los ejércitos de la humanidad se enfrentaron a una horda gigantesca de zogules, legionarios, nefaritas y centuriones.
Rodeado de su guardia personal, la legendaria Furia, el cardenal abrió una senda roja de destrucción hasta que llegó a Algeroth. El Santo y el Señor de la Destrucción lucharon durante un día y una noche, combatiendo a todos los niveles. La espada sagrada resonó contra la armadura asimétrica. Las balas negras rebotaron en las santas vestiduras. Olas de simetría oscura intentaron sofocar la luz. Por fin, el cardenal dominó a su rival, y Algeroth huyó al interior de su ciudadela, perseguido por Nathaniel Duran. Allí, en el santuario, ante el mismísimo altar de Algeroth, el cardenal derrotó al señor demonio de la tecnología oscura, pero recibió una herida mortal. Y de esta manera, en su mayor triunfo, Nathaniel Duran fue derribado. Nuestro regocijo por su triunfo quedaba mermado por el dolor de su pérdida. Pero no se perdió todo. Duran fue sucedido por el mariscal supremo de Bajhaus Thoth, un hombre de santidad probada y fervor guerrero. Tras la derrota de Algeroth, el cardenal Thoth se hizo cargo de la guerra contra la Legión Oscura. Poco a poco fue rechazando lo de los mundos que habían conquistado previamente. La hermandad condujo a la humanidad a una victoria cierta. Las ciudadelas fueron cayendo una a una. Los ejércitos de la Legión Oscura derrotados uno tras otro. Lentamente, pero con paso firme, la humanidad consiguió imponerse y las fuerzas de la oscuridad se vieron obligadas a retirarse a las regiones exteriores del sistema solar. Era inevitable que la humanidad se volviera hacia la hermandad, buscando guía. ¿Acaso el cardenal no había liderado a la humanidad en el peor de sus momentos? ¿No había sacrificado su propia vida para salvar a su gente? La población estaba cansada de guerra, cansada de corrupción, anhelaban una nueva era y nuestra hermandad les mostró el camino. Se finalizaron las obras en las grandes catedrales, que se convirtieron en un lugar de peregrinación para los fieles. El cardenal Thoth ordenó que se grabaran en sus muros las crónicas de nuestra hermandad y promulgó edictos para erradicar por siempre la oscuridad y para que no volviera la época de conflictos corporativos. Los 3 edictos de Thoth eran sencillos. Ningún humano intentará crear una máquina que piense como un hombre. Ningún humano viajará más allá de la órbita de Júpiter para evitar volver a llamar la atención de la oscuridad. Ningún humano intentará estudiar la oscuridad. Bueno, pues en esta cruzada venusiana hemos visto cómo las fuerzas de la hermandad, la fe, la luz, la fuerza de la luz, consigue derrotar a Algeroth a costa del gran sacerdote, ¿no? Al gran líder Duran. Pero a pesar de ellos, tuvieron suerte y se les puso al mando Thoth, que se instauró como el cardenal. Porque siempre que digo la palabra Thoth hay un trueno. ¿No lo habéis notado? Me hace gracia, sorry. Es casualidad, pero es curioso que siempre que diga el cardenal Thoth suene el trueno como algo divino. Bueno, la cuestión es que hemos visto en este capítulo cómo las fuerzas de la humanidad, lideradas por la luz, consiguen expulsar, ¿no?, a la oscuridad desde donde provino. Y se crean esos edictos, ¿no? Es para aquellos que vengáis evidentemente del mundo de Warhammer 40.000 y estáis conociendo ahora Warzone, pues muchas cosas os van a sonar, ¿no? Os van a resultar similares, ¿no?, a cosas que pasan en Warhammer 40.000. A fin de cuentas, ambos juegos, por así decirlo, se criaron juntos, ¿no?, en la misma época, y esto es como era un canon, ¿no?, en muchos juegos de entonces, a pesar de sus grandes diferencias. Bueno, pasamos al siguiente capítulo. La Era de la Fe. Así comenzó una edad de oro. Los representantes de nuestra gloriosa hermandad estaban por todas partes, supervisando todos los estratos de la sociedad, asegurándose de que la humanidad permanecía pura de palabra y obra. Erradicaron la herejía y se aseguraron de que no se llevaban a cabo investigaciones prohibidas. Observaron cómo se restringían las fricciones entre corporaciones, dieron ejemplo a la humanidad y la paz reinaba por doquier. Cegada por la pureza de la luz, la oscuridad retrocedió. Durante 1000 años no se volvió a oír hablar de los apóstoles oscuros. Algunos herejes aseguran que esta fue una era de anquilosamiento en la que la humanidad no evolucionó. Dicen que el primer edicto acabó con todo el progreso, y que los inquisidores, excesivamente apasionados, echaron por tierra toda investigación. Mantienen que el segundo edicto evitó que el hombre alcanzara las estrellas. Aseguran que el tercer edicto se usó para justificar una era de represión y se interpretó de tal manera que toda la información acerca de la Legión Oscura fue erradicada. Son estúpidos. Los 3 edictos del cardenal Thoth son justos y sabios. Tristemente solo apreciamos su significado tras la calamidad que se produjo después de su incumplimiento.
La mayor tragedia del hombre es que olvida. A medida que la calma dominaba la era de la fe, los hombres olvidaron muchas cosas. Los inquisidores eliminaron cualquier referencia a la Legión Oscura, pues temían que la tentación que representaba ese conocimiento podía llevar a los humanos por el mal camino. Se olvidaron del azote de la Legión Oscura cuando prestaron atención a otros conflictos. La lucha lamentable de Imperial, la guerra por el trono de Bauhaus, las guerras de Gravetón entre las corporaciones hicieron olvidar los recuerdos de otros conflictos más graves. Al principio, los hombres empezaron a recordar a la Legión Oscura como una mera leyenda y después pensaron que se trataba de una treta que la hermandad usaba para justificar su propio poder. Los regentes de las corporaciones habían olvidado su antigua gratitud hacia el cardenal, y los edictos de la hermandad les irritaban. Acusaron a la mismísima hermandad de volverse venal y corrupta, y había bastante verdad en sus acusaciones. Muchos se unieron a la hermandad porque la veían como una vía hacia el poder temporal. La corrupción se convirtió en endémica en la misión y se creó una nueva célula en la Inquisición para investigarla. Los 3 edictos de Thoth fueron incumplidos uno tras otro. En primer lugar surgió una nueva megacorporación, Cybertronic, una fuerza que ignoró el primer edicto contra las máquinas inteligentes, una fuerza que se mofó de las santas palabras del cardenal como si fueran meras supersticiones. Nació de una manipulación colosal en la bolsa de valores, en la que un oscuro holding se convirtió de la noche a la mañana en la quinta megacorporación. Sus filiales ofrecían nuevas tecnologías y armas, y tal era la avaricia de las corporaciones que comerciaron con ella, en vez de responder a la santa llamada del cardenal para emprender una justa cruzada contra ella. Cybertronic supone un regreso a todo lo que detestamos, un retroceso en la era de las máquinas inteligentes que eran tan vulnerables a la oscuridad y que casi nos destruyen. Cybertronic no solo intenta crear máquinas que piensen como un hombre, sino que se enorgullece de ello. Usa máquinas inteligentes como armamento, guerrea con enormes robots de combate y con sus cazadores humanoides, que son máquinas que no solo piensan como un hombre, sino que también imitan su forma. También hay que tener en cuenta a sus coráceros, humanos que han mezclado su propio cuerpo con los diabólicos sistemas de Cybertronic, de la misma manera que los cuerpos de los herejes se impregnan de la simetría oscura. Bueno, pues aquí vemos cómo evidentemente no todo lo bueno dura, como siempre, y al final los edictos pues terminaron estrangulando, principalmente y casi seguro por la corrupción que se metió dentro de la hermandad, y todo pues lleva a una concatenación de escalada que termina causando todo esto, ¿no? Toda la aparición de Cybertronic y las acusaciones entre diferentes megacorporaciones. Vamos al siguiente capítulo. Las segundas guerras corporativas. En esta nueva era no hubo paz. Era inevitable que la aparición de una nueva corporación rompiera la armonía que nuestra hermandad había tardado tanto en tiempo en conseguir. El equilibrio de poder cambió cuando los componentes y armas de Cybertronic llegaron al mercado. Las primeras escaramuzas estallaron en Mercurio, entre Mishima e Imperial, por el control de Fukido. En Venus, las corporaciones emprendieron una guerra de todos contra todos por el archipiélago de Gravetón. Al sur de Marte, todas las corporaciones combatieron por la posesión de las tierras fértiles. Los choques armados y las guerras a pequeña escala surgían por todas partes. Antes de que nadie pudiera detenerlas, las megacorporaciones habían vuelto a seguir sus viejas pautas de enfrentamientos y conflictos. La era de la fe había terminado. Comenzaban las segundas guerras corporativas. En esta nueva era no hubo paz. Solo había breves respiros que aprovechaban los combatientes para rearmarse. Se forjaron alianzas momentáneas entre dos potencias para vencer a una tercera, aunque este tipo de alianzas se rompían cuando los antiguos socios disputaban por los despojos. Fue una época de guerra total, en la que las megacorporaciones se volvieron a involucrar en una lucha interminable. Fue una época en la que la mayoría de la humanidad mantenía su cabeza baja y deseaba que les dejaran en paz. Los empleados de las corporaciones creían que sus superiores tenían la razón, mientras que el resto rezaba para que las bombas no cayeran sobre ellos. Los agentes libres luchaban diariamente para ganarse la vida a la sombra de los gigantes corporativos. Solo el cártel y la hermandad estuvieron por encima de los conflictos e intentaron mantener la paz. Una vez más, las naves espaciales se aventuraron más allá de Júpiter. No encontraron resistencia, unas cuantas llegaron incluso a Nerón. Ninguno regresó. Era una advertencia a la que nadie prestó atención. Las segundas guerras corporativas continuaban. La violencia alcanzó niveles insospechados. Ciudades enteras fueron borradas del mapa. Las fortificaciones se propagaban como un cáncer sobre la superficie de los planetas. Y solo entonces sucedió algo que detuvo momentáneamente las actividades bélicas de las megacorporaciones. Se fundó una nueva ciudadela en los desiertos de Marte.
Como el primer síntoma de una enfermedad terrible, había aparecido cuando la guerra era más intensa. Inmediatamente, Capitol envió una escuadrilla de cazas de combate para destruirla, pero sus aeronaves fueron derribadas por Imperial, nadie sabe por qué. Se enviaron emisarios al cardenal a toda prisa. La fuerza de los Dune Troopers entró de nuevo en servicio y fueron enviados a investigar la ciudadela. Los Dune Troopers supervivientes informaron de que estaba habitada. Las élites corporativas se estremecieron. Lo que durante tanto tiempo habían pensado que era una leyenda existía. La Legión Oscura había regresado. Las corporaciones esperaron temerosas. En remotas regiones surgían de la noche a la mañana nuevas ciudadelas. Se enviaron tropas y se declaró la guerra. La Legión Oscura había vuelto reforzada con una cantidad de soldados no vista desde la cruzada venusiana. Sus naves oscurecieron los cielos. Ahora la humanidad se enfrentaba otra vez a la más terrible amenaza. La locura humana no parece tener límites, y en el trasfondo de las segundas guerras corporativas, cada bando intentaba usar la llegada de la oscuridad para su propio interés. A pesar de todo, hay signos de esperanza. Los legendarios Dune Trooper vuelven a pisar los campos de batalla. A medida que crece la amenaza de la Legión Oscura, el poder del Cardenal también lo hace. Bajo la bandera del cartel, las megacorporaciones han dejado a un lado sus diferencias para obtener unas cuantas victorias sobre la Legión. En esta era en la que el destino de la humanidad pende de un hilo, en la que la amenaza de la oscuridad podría obligar a la humanidad a unirse, si no lo logramos, pereceremos. Hermanos, solo podemos rezar para que esto no suceda. Debemos resistir juntos o morir. Esta es una era de héroes. Y bueno, espero que os haya gustado estos nuevos 4 capitulillos en el que ya hemos visto prácticamente todo de manera resumida hasta el momento en el que se está trasladando todos los conflictos. Aún nos queda bastante por ver. Tenemos que ver de qué tratan las megacorporaciones, conocer un poco más sobre los diferentes apóstoles de la simetría oscura, etcétera. Ya os emplazaré al siguiente capítulo del trasfondo de Crónicas Mutantes. Muchas gracias a todos por vernos. Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Dadle un buen me gusta y hasta la próxima.